¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Que medios como Bloomberg, como Reuters, te estén diciendo que las reservas del país de las hamburguesas, las reservas energéticas, se hayan desplomado y estén en sus niveles más bajos de hace bastante tiempo, te da a entender que no solamente en Europa la cosa está malita, sino también allá. Yo hace 2 meses les decía a todos ustedes que el país del norte tenía casi en un 90% sus reservas de crudo, calculadas en más de 750,000 barriles, allí en Texas, en Houston, metido en unas cavernas. Y también les decía hace poco que esas reservas se habían consumido casi a la mitad y que el país del norte estaba más o menos promediando los 420,000 millones en reservas de crudo, mientras que los chinos tenían más de 1,000 millones y las tenían casi al copo, más del 90% llenas. ¿Y qué pasó? Empiezan a contactar a Irán, a contactar a Venezuela, a contactar a Arabia Saudí, y todos prácticamente no han llegado a acuerdos profundos, sobre todo los sauditas que le dieron la espalda. Y ahora las reservas de gasolina han bajado nuevamente a 220,000 millones, uno de sus niveles más bajos. ¿Y qué te quiero graficar con todo esto? Que no es que el problema esté creciendo, no. Es que el problema ya es un hervidero allí en el país de las hamburguesas. El litro de gasolina o el galón, como le dicen allá, más de 5, 6, 7 y hasta $8. La inflación más de 8, 10%. Tiroteos por todos lados. El señor presidente cada vez más distanciado de la realidad cognitiva. Y un Congreso que, viendo la realidad, empieza a sacar cuentas electorales para el medio término de noviembre. Con lo cual se entiende la posición del Pentágono hace pocos días en tratar de sacarle el cuerpo al actor presidente. Y te digo más de todo esto. El precio del barril de petróleo que el señor Joe pensaba que con 180 millones de barriles que iba a liberar de sus reservas iba a bajar. Sí, la primera semana bajó un pelito, pero ya está en 110. Y según cálculos de muchos, pronósticos de muchos, va a pasar los 200 y hasta los 250, 300. ¿Y quién puede con eso? Porque un barril a 200, la inflación debe subir a 30 y 40. Estamos viendo que le están mandando a usar menos el vehículo, a que gasten menos agua, a que gasten menos electricidad. Y la gente en el país del norte está realmente molesta con todo eso. No hay leche, no hay fórmulas para bebés. Y ustedes me dirán, oye, eso se parece mucho a Venezuela. Sí, se parece mucho a la Venezuela que ellos trataron de imponer, ellos con Guaidó y todo su grupo. Nosotros hemos superado nuestros problemas, todavía tenemos, pero lo hemos superado con creces. Y ahora eso se le ha devuelto como un boomerang. Y en el país de las hamburguesas, déjame decirte este otro dato. Han comenzado sus corporaciones a comprar petróleo barato ruso
en el mercado piraña, porque se dieron cuenta que los chinos y los hindúes están comprando toneladas y toneladas a precio de descuento de 40, 50 y hasta $60 barril. Con lo cual, ellos, para llenar sus reservas, también están acudiendo al mercado piraña. Y luego se lo van a revender a nuestros amiguitos europeos que aparentemente están reaccionando al ver que se acerca el invierno y al ver que se está perdiendo la guerra, comienzan a reaccionar y a decir que van a seguir comprando petróleo ruso en el mercado formal, sacando bandera blanca. Porque si los europeos ya prácticamente están hundidos, los amigos del norte comienzan a hundirse. Espero que ustedes, ahora con sus comentarios, nos manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.